Bueno, entraremos a la última parte del curso. Vimos ya de forma muy general el prólogo a la fenomenología, pero bueno, desde luego un curso sobre Hegel, de introducción a Hegel, que además toma la fenomenología, no podría pasar por tal si no aludiera al menos a la dialéctica de dominación y servidumbre, o señorío y servidumbre, o que también se le ha conocido amo y esclavo, que es bastante impreciso, pero ya diremos por qué. Todos ustedes han encontrado por ahí algo, sea por lecturas indirectas con Axel Honneth, la teoría del reconocimiento, o en Judith Butler, en Sujetos del Deseo, o en la dialéctica del méconnaissance, el reconocimiento en el estado del espejo en Lacan, o la idea de lucha de clases en Marx. Tiene diferentes apropiaciones. La pregunta aquí es, ¿qué constituye ese paisaje conceptual que Hegel nos presenta y que permite instanciarse de tantas maneras? No es un argumento. No es un argumento en el sentido de que trate de demostrar algo. No hay una serie de proposiciones que traten de ser demostradas. Además, no es el estilo de Hegel, sino que hay algo que se quiere mostrar. Pero cuando decimos que algo se quiere mostrar, no quiero apresurarme y decir que Hegel nos quiere enseñar cómo surge la intersubjetividad. Es algo, no es un argumento tampoco genético, sin ser al mismo tiempo un argumento estructural, porque lo que nos da es de una forma más o menos autocontenida, pese a que esto se inserta dentro de un movimiento inmanente. Hay algo que hace destacar la dialéctica de dominación y servidumbre, una especie de saliencia, ¿sí? Es decir, unos bordes que la hacen destacarse del propio fluir del texto y que nos dan una figura con unos bordes más o menos nítidos y que nos ofrecen un espacio. Y lo que trataré de mostrarles es cuál es ese espacio. Les propongo entonces 4 puntos. ¿Qué es la dialéctica de señorío y servidumbre? Es un diagrama. Trataré de explicar qué es eso. Es un diagrama, en primer lugar. Es decir, lo que nos ofrece es una serie de elementos y relaciones entre ellas. Y ese diagrama lo que nos da es un universo. Es un pequeño universo de relaciones y de posibilidades donde se van a desplegar precisamente la dominación, el reconocimiento, el miedo, la servidumbre, el trabajo, el deseo, las cosas. Es un pequeño universo, y a eso me refiero con un diagrama, un despliegue de relaciones que producen un universo y un universo de posibilidades. No está descrita una situación de la cual pudiéramos hacer una fenomenología en un primer nivel, podríamos decir, de descripción, sino lo que nos da es una especie de matriz. Y eso es lo que lo hace potente. Un diagrama es una matriz que nos ofrece una serie de relaciones y de posibilidades de interacción entre esos elementos. Ahora, la segunda tesis de lectura es que es un diagrama triangular. Los diagramas tienen elementos y cierto número mínimo de elementos. Y en el caso de Hegel es 3. 3 elementos, porque lo que introduce Hegel es la idea de mediación. Por lo tanto, que no hay solamente 2 elementos jugando en una relación, sino que se median por un tercero. Y eso va a ser muy importante. El tercer punto de lectura es, efectivamente, lo que esto nos explica es el surgimiento, pero no de la intersubjetividad en general, sino el diagrama de la intersubjetividad. Es decir, cómo explica Hegel el origen del espacio de la relación entre sujetos en el mundo. Y ese es el diagrama de señorío y servidumbre. Ahora, ¿y cuál es lo importante de ese diagrama? Bueno, adelantemos la conclusión. Es que toda conciencia de sí implica una conciencia del otro. O que la conciencia que yo me puedo hacer de mí mismo
solamente se forja a partir de una relación con el otro. Pero esta relación con el otro se desdobla, si lo quieren ver así, porque es una relación con el otro y una relación con lo otro. Es decir, hay un yo que se relaciona con dos no yos. Y por lo tanto hay dos negaciones. La primera, que es una negación suave, podríamos decir, que el no yo remite al tú. Y una negación más fuerte del no yo que remite a la cosa o al mundo. Y esta doble negación, el que haya mundo y el que haya otros, es lo que constituye esta matriz diagramática que es que aparece en la fenomenología en este pasaje. Comencemos con el primer punto, que es un diagrama. Bueno, un diagrama es un universo. Es un pequeño universo que tiene objetos y tiene relaciones. Es un grafo, es una gráfica, es un dibujito, pero es un dibujito que tiene un elemento formal, ¿sí? Tiene letras y por lo tanto tiene algo simbólico, pero por el otro lado tiene algo icónico. Es decir, nos muestra una estructura que podemos reconocer en las cosas, ¿no? En las cosas mismas. Esto va a hacer que el diagrama de la intersubjetividad que se presenta en la fenomenología pueda ser iterado, modificado e insertado en diagramas más grandes por iteración, composición y otras funciones que nos va a ir dando poco a poco la carne y las determinaciones del espíritu o de la conciencia, al menos en este texto de la fenomenología. Entonces, un diagrama es un universo. Es un universo que incluye todas las relaciones actuales y posibles, ¿no? O hablamos de relaciones en general, ¿no? Entre individuos. Con individuos no me refiero a personas, me refiero a puntos de la gráfica. Les puede parecer un poco abstracto, pero simplemente cuando ustedes hacen un diagrama, ponen elementos, dicen esto y esto está conectado con esto con esto y esto con esto. Y eso es un diagrama. Es un diagrama, pero la filosofía es diagramática. ¿Y en qué sentido es diagramática? Bueno, en tanto que nos muestra relaciones entre conceptos. Sí, es verdad, la filosofía produce conceptos. Es una tesis hegeliana. Pero no es que produzca solamente conceptos, lo que nos muestra es estructuras de conceptos. Y lo que nos muestra en estas estructuras de conceptos no es solamente una especie de armado, un tinglado, sino que nos muestra los caminos que se pueden recorrer en esa estructura, ¿no? Por ejemplo, un diagrama muy simple es cómo le hacen para llegar del punto A al punto C pasando por un punto B. Pueden irse en línea recta, o pueden agregar un punto B', o pueden ir a B y luego regresar a A y luego ir a C. ¿Qué significa eso? Que los puntos están conectados y que hay quizá, bueno, de eso tratan los diagramas, diferentes formas de conectar esos puntos. Y esos puntos en la filosofía son conceptos. Y cómo se entrelazan esos conceptos lo que nos da son trayectos. Y la fenomenología es eso, un conjunto de trayectos conceptuales. Y lo que aquí se nos presenta es el trayecto conceptual que nos presenta la matriz de la intersubjetividad. Lo que les puse aquí es un diagrama genérico que se utiliza en las matemáticas. Y bueno, lo único que pueden ver aquí es tres elementos, X, Y y Z. Esos son los individuos, X, Y y Z. ¿Y por qué los llamo individuos? Porque son uno, porque se pueden señalar. Eso no dice nada sobre su constitución. No son átomos, no son elementos últimos, ni son elementos constituyentes. Simplemente dice que en este diagrama, esos son las saliencias, son los puntos que se distinguen, lo que se puede señalar y puede contar como individuo. Tampoco, a lo mejor son lo mismo, a lo mejor resulta que esos tres son lo mismo, pero de entrada tenemos tres puntos distintos, X, Y y Z. X está conectado con Y por una flecha y hemos puesto una F como de una función. Es algo más general que una función, pero digamos que es simplemente una relación de X hacia Y.
Ahora vean que no estamos diciendo que hay una relación de Y hacia X. No es lo mismo que yo te hable a que tú me hables. Aquí yo y tú somos dos puntos de un diagrama y la flecha es la relación que se establece, el habla, pero se establece con una dirección. Entonces las flechas establecen relaciones, pero establecen relaciones con una dirección. Y luego tenemos otra relación que va de Y a Z. Aquí tenemos tres elementos y vemos que Y funciona como mediación entre X y Z. ¿Por qué? Porque X influencia o está relacionada con Z por medio de Y. Pero eso quiere decir que X también tiene una relación con Z. Y eso está puesto con esta flecha diagonal que dice G composición de F. G dado F. F y G son las dos relaciones y G dado F es la composición de las relaciones. Y eso es la idea básica del diagrama o el diagrama prototipo que yo les quiero presentar acá para leer. Todavía no hemos dicho nada de este diagrama. Estamos en especie de prolegómenos. Pero para que no les parezca demasiado extraño esta idea de los diagramas, vamos a hacer referencia a otros dos diagramas dentro de la filosofía política que nos explican la relación con el prójimo. O sea, la relación intersubjetiva. El ejemplo clásico, y son ejemplos implícitos que están en toda la fenomenología del espíritu, son Hobbes y Rousseau. Hobbes lo conocen, lo han visto muchas veces. Esta famosa mitología del estado de naturaleza en el cual existe el estado de guerra permanente o la guerra de todos contra todos y en el cual la vida es corta, estúpida y trágica, si lo quieren ver así. Entonces, ¿cuál es el diagrama de Hobbes? Bueno, tenemos simplemente dos estados, el estado de naturaleza y después el estado bajo el soberano. ¿Cuál es el diagrama? Es simple, es terriblemente simple. Hay al menos dos actores, A y B. ¿Y cuál es el morfismo o cuál es la relación que sostienen A sobre B y B sobre A? Recuerden que están dirigidos, ¿no? Hay uno que va de A a B y otro que va de regreso. Es el ataque. ¿Por qué? Porque A cree que le puede ganar a B y B cree que le puede ganar a A. Y por lo tanto, constantemente se atacan, teniendo ambos la misma expectativa. Ahora esto se puede multiplicar y podemos incrementar el número de actores, pero eso no hace que haya mediación. A puede atacar a B, B puede atacar a E puede atacar a A puede atacar a C, pero incluso si creáramos, por ejemplo, alianzas A y B contra E o C y D contra A, no cambia nada la complejidad del diagrama. Aumenta el número de flechas, ¿sí? Y el número de elementos, pero finalmente sigue siendo una idea en el cual átomos, a veces pueden ser pequeñas moléculas, pero finalmente individuos, se atacan recíprocamente. Y eso significa la guerra de todos contra todos. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, dice Hobbes, por medio de un tercero, por la mediación. ¿Dónde está eso? Pues es el soberano. Entonces, el actor, aquí puse dos diagramas, uno desde el punto de vista de A, arriba, y el otro desde el punto de vista de B, abajo. El actor A se relaciona con el actor B, pero ¿cómo se va a llamar esto? Bueno, cooperación. ¿Pero por qué va a cooperar y en qué va a cooperar? Bueno, va a cooperar en cuanto no lo va a atacar, ¿no? No voy a atacar a... Yo soy A y no voy a atacar a B, pero solamente porque existe un tercero que es el soberano. Ahora, ¿cuál es la flecha que va del actor al soberano? La obediencia. Yo lo que juro es obediencia a mi soberano. ¿Y el soberano qué me ofrece a cambio? Seguridad. ¿Seguridad de qué? De mantener mi vida. ¿Por qué? Porque hace temer a B. El soberano amenaza a B con que si él mata, él será matado, y si a hierro mata, a hierro muere. Entonces,
sobre el miedo que ejerce el soberano sobre A, yo estoy seguro de que, perdón, sobre B, yo estoy seguro que B no me va a hacer nada a mí A. Pero esto está desdoblado, porque esto actúa también para B. El actor B también le jura obediencia al soberano, S, vamos a ponerle, y este soberano hace temer a A para que, me hace temer a mí, que soy A, para que no mate a B. Y por lo tanto, A y B terminan cooperando y es el nombre de la paz. Bueno, aquí lo que quería yo es explicar por qué la filosofía de Thomas Hobbes es un diagrama y es un diagrama económico que finalmente lo que involucra son dos actores y dos posibilidades. Esto se comprende, se ha desarrollado en la teoría de juegos. Quizá hayan escuchado hablar de ella. Básicamente se trata de una teoría en la cual se producen matrices donde se despliegan las posibilidades de los diferentes actores. Entonces aquí tenemos, en este caso tenemos dos, A y B. Está inspirado, pues, este ejemplo, más bien es una transposición del dilema del prisionero, así se llama en la teoría de juegos, a la teoría de Hobbes. Entonces, básicamente lo que tenemos son dos actores, ¿sí? Y dos posibilidades de acción, atacar y no atacar, y eso nos da una matriz de 2×2, ¿no? O sea, de cuatro lugares. Entonces, si el actor A y el actor B no se atacan recíprocamente, aquí, bueno, esto sería por función sería por obra y gracia del temor que infunde el soberano. Lo que tendríamos es una situación en la cual los dos ganan, pero ganan poquito, ¿no? Bueno, conservan la vida y quizá pueden hacer algo más. Entonces, no se fijen tanto en los valores, son arbitrarios, pero fíjense en la relación, en la cual el pacto de no agresión que supone el contrato social me implica un número positivo, es decir, una cierta ganancia. Ahora, sin embargo, yo siempre puedo competir, o más bien yo siempre querré competir, porque si por alguna razón mi oponente no ataca, entonces yo puedo ganar mucho más. Fíjense cómo si yo, por ejemplo, soy el actor A y ataco, por ejemplo, está aquí, ¿no? Yo soy el actor A y decido atacar, y resulta que el actor B no ataca, entonces obtengo esto de acá. Yo me gano 5 puntos, lo cual es mejor que si yo hubiera cooperado, y él pierde gacho, ¿no? Pierde terriblemente, -10. Supongamos que -10 podría ser incluso la muerte, ¿no? Bueno, o la muerte será -11, pero -10 es una pérdida grave. Ahora, si sucede al revés, si tomamos la otra matriz, perdón, la otra casilla de la matriz es cuando B ataca y yo no ataco. Entonces yo soy el que pierde un montón, y el otro es el que gana. Esta es la motivación imaginaria, ¿sí?, que mantiene el que ataca, porque el que ataca siempre tiene la idea de que va a ganar porque el otro no se va a defender o porque va a ser más fuerte, ¿no? Es una pequeña variación. Pero son estimaciones subjetivas y terminan siendo un poder ideológico o imaginario, si lo quieren ver. Ahora, esta es la guerra de todos contra todos, donde yo ataco y B ataca. Entonces, en este caso, los dos perdemos. Ahora, fíjense bien que no perdemos tanto como si no nos hubiéramos defendido. Eso quiere decir que parece racional siempre, como hay más lugares, este y este, en donde resulta mejor atacar, ¿no? En uno porque puedo ganar, y el otro porque lo anulo y lo transformo en esta situación de acá, y en el peor de los casos, los dos perderemos, pero el otro pierde tanto como yo. Ahora, solamente en el caso del acuerdo, nosotros no perdemos, ninguno de los dos pierde, pero tampoco ganamos tanto. Entonces cortamos los extremos, cortamos la posibilidad de la pérdida y cortamos la posibilidad de la gran ganancia, pero nos quedamos con un seguro cooperar, y es este de acá. Pero lo que dice Hobbes es que esta situación no se arriba de manera natural. Y Hegel cree que sí. Ahora veremos eso. Pero para Hobbes, esto solamente se puede llegar por medio de la coerción.
y la coerción del ciudadano, la coerción del ciudadano por parte por parte del soberano, ¿a partir de qué? Del miedo. El diagrama de Rousseau, el diagrama intersubjetivo de Rousseau, que es de la sociedad en un sentido político, lo que nos muestra es tres periodos, y esto lo hace más interesante, o por lo menos más complejo que Hobbes. Hobbes tiene una línea base, es el grado cero, que es la naturaleza, que es la guerra de todos contra todos, y después viene el soberano a inaugurar esa casilla que es la posibilidad de la cooperación por medio del miedo que nos tenemos no unos a los otros, sino al soberano. A final de cuentas, lo que nos pide Hobbes es no sabemos cómo ser con el prójimo. Entonces se postula un super prójimo o un super otro que está por encima de nosotros y que se llama la ley. Y esa ley nos exige la obediencia, y solo por eso es que podemos comportarnos de cierta manera insociablemente sociable con el otro, ¿no? como diría Kant. Bueno, pero esto supone desde luego racionalidad. La teoría de juegos es una teoría de la racionalidad. Y esto, en otros términos muy distintos, está en Kant y está en Hobbes, ¿no? Se puede ser un pueblo de demonios, esta es una cita de Kant, podríamos ser un pueblo de demonios, pero ese pueblo de demonios se puede salvar con tal de que estos demonios tengan razón, o sea, que sean racionales, porque a partir de la razón pueden llegar este tipo de ideas de que a largo plazo es mejor cooperar, lo cual es cuestionable, pero bueno, por varios motivos, pero no entremos en ello por el momento. Veamos el ejemplo del diagrama de Rousseau para entender cómo son los elementos, cuáles son las flechas y cómo se transforman. Entonces aquí, a diferencia de Hobbes, tenemos tres momentos. No tenemos la naturaleza y la cultura. Lo que tenemos es la naturaleza y la cultura bajo el soberano. Lo que tenemos es la cultura de un estado primigenio bueno de naturaleza. Después tenemos la corrupción por medio de la sociedad, que significa la introducción de la propiedad privada y es el origen de la desigualdad entre los seres humanos. Y luego viene una restitución de la igualdad, pero no por la abolición de la propiedad, privada, sino por la introducción también de una supervoluntad. Nada más que en este caso no es la supervoluntad del soberano, que es una excepción y que se coloca por encima de nosotros, y que es la ley, sino por la anarquía. ¿Cómo? Bueno, es un pacto social que desde luego también se traduce en una constitución, pero que tiene un principio anárquico, porque no delego yo mi subjetividad en un tercero, sino que la pongo en la voluntad común. Pero como mi voluntad forma parte de la voluntad común, entonces realmente no la estoy alienando, sino que la estoy realizando. Veamos esto. Entonces, el primer momento, que es el del estado de naturaleza, tengo otra vez dos actores cualesquiera, A y B. Y tenemos una relación de A hacia B, que está en esta flecha, y tengo una relación de B hacia A, que está también en esta flecha. Y bueno, en esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, que se puede prestar a muchas interpretaciones y críticas simplistas, lo único que quiere decir es que no hay razón para que uno domine al otro. ¿Por qué? Porque no hay cosa en disputa. Y eso es lo que quiere decir, Rousseau. Cuando las cosas son comunes, no son envidiadas. Y en ese sentido, uno no tiene razón para dominar al otro. Entonces, no tiene que ser un estado natural, en efecto, es simplemente el diagrama de la sociedad donde no hay objeto. O donde el objeto no juega un papel o no permite el establecimiento de flechas asimétricas. Porque las flechas van de ida y de vuelta respecto al objeto en el mismo sentido para todos los actores. Y eso se llama el comunismo primitivo, para ponerle un nombre. Después viene el origen, el famoso discurso sobre la desigualdad. ¿De dónde surge la desigualdad?
Bueno, de la introducción de una asimetría. ¿Y de dónde viene esa asimetría si todos somos por principio iguales? Bueno, pues de un acceso diferencial a las cosas. ¿Y cuál es el acceso diferencial a las cosas? La propiedad privada. La propiedad privada lo que hace es que haya una relación asimétrica. Supongamos que A es el que posee y B es el desposeído. Recuerden que siempre que alguien posee, desposee a alguien. Hay una relación directamente proporcional entre el poseer y el desposeer. Entonces, si A posee, y vamos a ponerle un más aquí de posesión y B un menos de desposeído, entonces las flechas ya no son simétricas. A se dirige a B por medio de la dominación porque es el que posee. En cambio, B se dirige a A por medio de la obediencia porque es el que no posee. Ahora, ¿cuál es la forma de restituir la igualdad y el acceso al menos o a la igualdad de oportunidades, no necesariamente a la igualdad de facto? Bueno, pues cuando A y B se dejan mediar, pero en este caso decía no se dejan mediar por un soberano en el cual delegan su subjetividad o la empeñan o se hacen sujetos solamente por ser protegidos por esa figura paternal del Leviatán. Lo que sucede es que A y B se unen y se disuelven en la voluntad popular. Y entonces parece que no están renunciando a nada, porque la voluntad de A y la voluntad de B, ¿verdad?, en tanto voluntad universal, participa directamente de la voluntad popular. Entonces, mientras que parece que se están mediando por un tercero, que es la voluntad popular, que es la voluntad de todos y todas, en realidad y al mismo tiempo, aunque lo están haciendo y para ello pueden realizar una constitución, en sentido último y constitutivo no están renunciando a nada, porque esa voluntad popular es lo que los constituye también como individuos. Entonces, la obediencia de A, y movido por el amor propio, ¿no? No por el amor de sí, sino el amor propio. Esta es una diferencia que hace Rousseau. Se somete a la voluntad popular. Pero aquí no es el miedo lo que media o la flecha que va de la voluntad popular a B, sino es una obligación. Y es una obligación moral y es el respeto de la ley, porque yo veo en mí a todos y a todos en mí. Y esto tiene también un desdoblamiento. Esto es visto desde el punto de vista de A y el diagrama de abajo desde el punto de vista de B. Entonces aquí tenemos una primera igualdad o simetría en el estado de naturaleza donde no hay nada que produzca conflicto. Después tenemos la desigualdad o la asimetría en el uso diferencial a la cosa. Vamos a ponerla aquí, que no está explícita, pero esta es la cosa C, que es la propiedad privada. Y finalmente aquí la cosa es ahora controlada por la voluntad popular. Y entonces en ese sentido se restituye la relación de todos con todos y todas con todas y se vuelve a introducir la simetría. Entonces, como verán, el asunto muy europeo dentro de la filosofía política, y no va a ser la excepción en Hegel, es el caso de la guerra y la desigualdad. La gran pregunta es, ¿por qué existe la desigualdad? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué existe la simetría? ¿Y cómo restituimos la simetría por medio de la asimetría? Como en el caso de Hobbes, la simetría entre iguales por medio de la asimetría del soberano, que será la figura del líder total. Sí. O en el caso de Rousseau, por medio de la producción de esto, o sea, de este concepto que se llama la voluntad popular, en la cual todos y todas somos uno y no nos distinguimos, y por lo tanto, en el fondo, el pueblo no se equivoca. O sea, de ahí viene. De ahí viene. Este aquí es el diagrama de Hegel de la intersubjetividad burguesa. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Bueno, tenemos aquí estos lugares que le hemos puesto letras, ¿no?
que le habíamos puesto a un sujeto, le habíamos puesto B al otro sujeto. Y aquí está otro elemento. Vamos a ponerle una especie de otra tecnología, una capa. Que es la cosa. Entonces, aquí podemos ver otra vez los elementos y las flechas. Y podemos ver cómo se conservan ciertos elementos de Hobbes y ciertos elementos de Rousseau. En Hobbes, el punto central es la relación del yo con el otro. Pero una relación tal que parte de la guerra. Hobbes asume la guerra. La guerra es el dato primario de la existencia. ¿Por qué? Porque para el sujeto, en sentido primario, no existe más poder que el de la muerte. Dar la muerte. ¿Cuál es el poder que todos tenemos? Matar. Pero así como yo tengo el poder de matar, tú y él y ella, todos tenemos el poder de matar. Y nos podemos dar la muerte recíprocamente. Pero ese poder, que es el poder más extremo, es al mismo tiempo el poder más impotente. Porque yo no puedo hacer nada si me van a matar. Y entonces mi vida se convierte en corta, short, estúpida, brutish. Como dice Hobbes en el Leviatán. En el horizonte límite, yo no puedo sostener la idea de que puedo ganar. En el fondo sé que si todos competimos, todos vamos a perder. Si todos nos atacamos, todos vamos a perder. Y esa, si lo piensan, es la lógica del mercado. En la lógica del mercado, yo compito porque creo que voy a ganar. Pero yo sé que si todos creemos que vamos a ganar, todos vamos a competir y en el fondo, todos vamos a perder más que si hubiéramos cooperado. Una cuestión de simple teoría de juegos. Pero hay algo que me hace creer constantemente que sí puedo ganar, que soy superior a los otros. Y esa es la capa ideológica, ¿no? Y para Hobbes, Hobbes no lo pone así, desde luego, pero en el caso de Hobbes no hay manera de que se rompa la idea que yo tengo de que puedo ganar y de que el poder de matar al otro solamente está en mí y el otro no me puede matar a mí. Esto solamente se rompe por el terror de alguien más, que es el poder absoluto y que es la muerte absoluta, ¿no? Es decir, el soberano dice, puedo yo matarlos a todos ustedes, pero nadie me puede matar a mí. Porque si me matan, vuelven ustedes al infierno. Yo soy el que posterga el apocalipsis, el que posterga la muerte, el que posterga la guerra de todos contra todos. Rousseau no parte de la muerte, parte de una sociedad organizada que no está atravesada por la guerra, pero sí está atravesada por la desigualdad. Y que finalmente es una estructura social que también está relacionada con el miedo y la muerte. Porque esto se encarna en leyes, y las leyes injustas son las que producen y reproducen la injusticia o la relación asimétrica, entre seres humanos. Ahora, ¿cuál es el elemento que introduce, el elemento interesante e importante que introduce Rousseau? La cosa. Es decir, nos estamos jugando un objeto. Y ese objeto de deseo son las cosas, y la forma de introducir la simetría es la propiedad privada. Recuerden, lo acabo de decir, propiedad de alguien significa expropiar a alguien más. Entonces, lo que vemos en el caso de Hegel es la superposición de los diagramas sociales de Hobbes y de Rousseau. Tenemos entonces la cuestión de la muerte. Hay una lucha a muerte que se va a desarrollar, entraremos ya en el próximo video en estos detalles, pero hay una primera lucha a muerte en la cual cada conciencia quiere dominar a la otra, pero no quiere ser dominada, o más bien quiere ser reconocida, pero no está dispuesta a reconocer. O sea, cree que puede ganar unilateralmente y que puede objetivar al prójimo sin ser el mismo objetivado. Después habrá un momento en el cual uno temerá por su vida y querrá salvarla, y entonces reconocerá al otro y le dirá, no me mates,
sé mi amo. Y el otro habrá arriesgado la vida. A mí no me importa que me mates. Yo lo que voy a hacer es luchar hasta el último momento. Pero como su oponente se ha echado para atrás, entonces triunfa simbólicamente sobre el otro, se convierte en el triunfador y entonces gana el reconocimiento. Pero él no reconoce. A no reconoce a B. El Señor no reconoce a B, al siervo. Y el siervo sí que reconoce al Señor. Y ese reconocimiento asimétrico es lo que hace que haya uno arriba y otro abajo. Pero, así como está el miedo y el reconocimiento, recuerden, ¿no? Uno reconoce al soberano y le reconoce ser el único soberano, el único sujeto en sentido último, el gran otro. Y la cuestión del miedo, esto es Hobbes. Pero por el otro lado está la cosa. Está la cosa y está nada más y nada menos que la propiedad privada por medio de una relación que se llama aquí el trabajo. El siervo trabaja las cosas, trabaja el mundo, pero para que pueda hacer gozar o para que pueda satisfacer al Señor. Entonces, vean cómo todas las flechas son asimétricas. Cómo el mundo tiene que ser visto desde cada lado. Y eso es lo interesante del diagrama hegeliano. Que no nos dice solamente cómo es una relación, sino nos dice cuál es el punto de vista de A, cuál es el punto de vista de C, cuál es el punto de vista de la cosa y cómo se interrelacionan entre sí. Entonces la cosa es trabajada por el se ofrece como objeto de trabajo para el siervo, pero al mismo tiempo le ofrece una resistencia, o el siervo encuentra una resistencia a la cosa. El Señor domina al siervo por el miedo, y el siervo le entrega al Señor el reconocimiento. Y respecto a la cosa, el Señor consume la cosa, pero al mismo tiempo la cosa hace gozar al Señor. Y aquí, bueno, habrá otros elementos de cómo el trabajo y el miedo disciplinan supuestamente al siervo para después emanciparse del Señor. Esos son otros puntos, pero lo importante es, este es el universo social de Hegel. Este es el universo que nos dice cuáles son los elementos no primitivos, pero sí básicos que se van a iterar y reiterar en otros niveles y que nos dicen que la subjetividad está hecha sobre la guerra y el trabajo. Es decir, está hecha en dos relaciones con el no yo. Yo me relaciono con un no yo, que es el otro, que decimos que es un no débil, y me relaciono con el no yo en absoluto, que es la cosa, que es el mundo, que es el objeto. Y dentro de esta estructura triádica es que se deberá comprender la relación intersubjetiva humana.